que nuestra vida puede estar confiada en tus manos. Ahora, Señor, queremos que tu palabra hable a nuestras vidas. Las tantas bendiciones que tenemos no podemos callárnoslas. Necesitamos compartirlas. Es un privilegio, Señor, haber conocido este evangelio. Pero necesitamos salir y llevar a otros los pies de Cristo Jesús. Muéstranos a través de tu palabra este concepto tan especial, este tema de discipulado, que podamos salir de este lugar fortalecidos y con decisiones para honra y gloria de tu nombre. Cristo Jesús. Amén. Querido, invito a buscar en sus Biblias el libro Segundo de Reyes, capítulo 7 y versículo 3. Pero antes de leer el texto, quiero hablarles un poquito acerca de el concepto o el contexto de la historia que vamos a estudiar en esta mañana y que nos va a traer enseñanzas para nuestras vidas. Samaria estaba sitiada como las tantas veces que allí en la Biblia se menciona que había estado sitiada ahí, y en esta ocasión estaba el profeta Eliseo. Pero el sitio había sido tal, usted puede encontrar la historia allí, Segundo de Reyes, capítulo 6, a partir del versículo 24. Estaba sitiada por Ben-Hadad, rey de Siria. Y en esta ocasión el sitio fue tan duro, tan complicado, que dice la palabra de Dios que el estiércol de los animales se vendía. Que la necesidad y la situación en aquella ciudad era tan crítica que se comían las cabezas de los ganados, que se peleaban la gente por la comida. Y para empeorar la situación, todavía esto es un tanto tolerable. En una ocasión, 2 mujeres tomaron a sus hijos, hicieron un contrato. Hoy nos comemos tu hijo y mañana nos comemos, ¿qué cosa? El tuyo. Pero a la otra, usted, ahí está en la Biblia, hermanos. Pero la conciencia parece ser que a la segunda madre le tocó tanto quizás ver el horror de ver comerse el hijo de alguien, que cuando llegó el momento de comerse el otro, dijo no. Y llevaron el caso al rey. La ciudad estaba en crisis. Y no había esperanza. Y en medio de la escena dice que fuera de la ciudad habían 4 leprosos. Versículo 3, capítulo 7, Segundo de Reyes. Y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos diesen la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, total, estamos muertos como quiera, doblemente, leprosos, con hambre. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos llegaron al entrar al campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro y vestido. Y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y luego dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es el día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad.
Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí no había allí nadie ni voz de hombres, sino de caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Palabra de Dios. Queridos, la situación de Samaria y aquellos leprosos es la situación de nuestro mundo y la situación tuya y mía hoy. La ciudad en peores condiciones no podía estar. Y nosotros, aunque quizás muchas veces no vemos algunos desafíos del mundo, ya sea económico o de otro índole, también tenemos nuestros propios desafíos y también estamos dándonos cuenta cada día más cómo está nuestro mundo. Desastres por doquier, problemas naturales. Como si fuera poco, hay una degradación moral en nuestro mundo como nunca antes quizás se haya visto, aunque la palabra de Dios dice que como en los días de Noé, sería ¿qué cosa? Los días de los últimos tiempos. Los gobiernos firmando leyes que parecen cosas de loco contra las costumbres naturales del ser humano, de lo que Dios ha establecido. Ya nadie se puede confiar de nadie. La maldad aumenta, las amenazas de guerra. Me llamó muchísimo la atención que ahora en las elecciones por algún estado decían que hubo, Pensilvania puede ser, que había una amenaza de bomba. Y el país que se dice ser el país más seguro del mundo, ni siquiera aquí hay seguridad. Todo el mundo está a la expectativa porque hay miedo. Cada día la inflación es peor y aunque los presidentes y los gobernantes nos prometen que va a haber una mejoría, los cristianos a la luz de la palabra de Dios sabemos que este mundo va de cosas de mal en peor. Y yo le decía a alguien, pudiera ser que algún presidente pudiera aguantar que el mal fuera peor por un tiempo, pero querido, eso no lo sostiene nadie. Porque tristemente la gracia de Dios se va a ir retirando cada día de la tierra por la propia maldad del hombre que se ha ido retirando y se ha ido alejando del propio Dios. Y como Dios es un caballero, muchas veces se ha alejado y tristemente el ser humano está cosechando lo que hemos sembrado. Por tanto, la situación de Samaria pudiera ser la situación que nuestro mundo hoy en día tiene y cada día va a ser ¿qué cosa? Va a ser peor. Pero dice la palabra de Dios que en aquella ciudad, allá afuera, habían 4 leprosos. En la Biblia la lepra es símbolo de pecado. Y dijo un evangelista bien prominente, Salim Japan, que el evangelio es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Aunque nuestro mundo está en oscuridad espiritual, moral y de todo tipo, la palabra de Dios dice que este mundo va a ser un día iluminado totalmente por la luz del evangelio y Cristo va a venir a esta tierra a poner fin al pecado, a la muerte y a la miseria. Pero entran en la escena estos leprosos que estaban al borde de la muerte, doble. Por su condición física, sin esperanza, y por la condición bélica que había en aquella ciudad. Y saben, nuestro mundo está lleno de leprosos. Tú y yo somos leprosos con la única diferencia que hemos encontrado la joya de gran precio. El tesoro en vasija de barro. Y esa joya, ese tesoro se llama Cristo Jesús. Y si nosotros nos pudiéramos analizar quiénes éramos nosotros
antes de haber conocido a Cristo? ¿O quiénes seríamos si no hubiéramos conocido a Cristo? ¿Seríamos como aquellos leprosos? O quién sabe si peor. Y a veces olvidamos un poquito lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Peor aún, ¿cuánta gente hoy vive sin fe, sin esperanza? Lo tiene todo, pero no tiene nada. Y si alguien debiera esperar la muerte vivo, debieran ser los cristianos. Porque saben ustedes, hay mucha gente que espera la muerte muerto. Se murieron antes de que llegara la muerte. No tienen vida. Por eso la palabra de Dios dice, el mismo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque encontrarse con Cristo es vida, queridos. Y aquellos leprosos estaban muertos por la sencilla razón que no tenían vida. Y hay mucha gente de afuera que dice caminar, dice sonreír, pero ni camina ni sonríe porque por dentro llora y están paralizados en la vida. Y dice la palabra de Dios que aquellos leprosos decidieron salir de aquel lugar. Porque Dios había hecho algo milagroso, había hecho algo extraordinario en la ciudad cercana hacia donde ellos salieron. Y era que había hecho trastornar todas las cosas. Y dice que entraron en el campamento. Y cuando llegaron al campamento, encontraron comida, encontraron vestido. Se encontraron una sorpresa que hasta ellos sospecharon. Dijeron, algo aquí está sucediendo extraño. Y dice que, como es el instinto propio humano, comenzaron a guardar y a acumular y a llenarse de aquella riqueza. Y comieron porque tenían hambre. Y se saciaron. Y hubo una fiesta en la vida de aquellos hombres extraordinaria. Mi querido hermano, tú que estás sentado ahí, quiero decirte que tú eres millonario. ¿Cómo, pastor? Si eres millonario. No solamente por las bendiciones materiales, porque hay gente que tiene quizás mucho más que tú y que yo, pero le falta algo que tú tienes. Y es a Cristo Jesús. Y miren, vamos a sacar un poquito de cuentas. Estamos aquí tranquilos, bien vestidos, bien desayunados. Si alguien no ha desayunado, que vea a Bardi. Siempre tiene ahí en el pantry algo para desayunar. O si alguien está ayunando, bueno, con tu familia. Pero más que eso, tienes una esperanza. Tienes un Cristo. Y puede parecer sencillo que estés sentado ahí. Pero cuánta gente hoy andan sin rumbo, metido en los vicios porque el diablo los ha enredado y son como esos leprosos a punto de morir. Cuánta gente hoy quizás no están acá compartiendo esto y el dinero que pudieran usar en ayudar a la familia, en dar en una buena cena, se lo gastan en drogas y no se le alcanza. Porque el enemigo ha poseído sus vidas. Y lo que están esperando la muerte, muertos, sin esperanza. ¿Y quién nos ha dado a nosotros ese conocimiento, esta fe, esta bondad? Hay hombres que tienen varias esposas y no saben el conflicto que tiene. Tú tienes tu esposa. Y todo eso, hermano, lo da ¿qué cosa? La palabra de Dios que nos protege y nos hace ricos en Cristo Jesús. ¿Cuánta gente hay desesperada que no sabe dónde vino, dónde está ni hacia dónde va? Y nosotros tenemos esa esperanza, sabemos que vinimos de la mano de un Dios creador. Estamos en un punto donde hay conflictos y problemas, pero vamos hacia la patria celestial. Y esa es la gran crisis filosófica del mundo. La gente no sabe de dónde vino, ni hacia dónde va, mucho menos. Y nosotros tenemos todo eso. Y somos ricos.
Y dice que aquellos leprosos, después de saciarse, después de haber tenido todas aquellas bendiciones, dijeron: no estamos haciendo bien. Y hermano, cuando tenemos el evangelio, hay dos cosas por las cuales no podemos callar. La primera, porque el gozo que tenemos no lo podemos tener. Necesitamos, ¿qué cosa? Compartirlo. Y la segunda, hay mucha gente que dice: Cristo no va a venir hasta que el evangelio no se predique. Es un pecado no predicar el evangelio. Hermano, es un error teológico. Cristo tiene su momento, Cristo tiene su tiempo, y Él va a venir en la hora que su reloj lo ha dicho el universo. El ser humano no puede influenciar en los planes de Dios. Pero hay una cosa muy cierta. Cuando nosotros hemos recibido estas bendiciones, y nosotros no compartir esta bondad, este amor, además de que debe ser un gozo hacerlo, podemos cuando menos incurrir en el pecado del egoísmo. Y eso fue lo que le pasó a aquellos leprosos. Dijeron: no está bien, ¿qué cosa? Lo que estamos haciendo. De paso, las bendiciones que ellos estaban recibiendo, ni siquiera ellos habían hecho nada. Ellos salieron al azar. Si tú recibiste el mensaje de salvación y esta bendición, es un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Que el Señor te haya encontrado, que el Señor te haya alcanzado, que te haya sacado, es un milagro de Dios. Que tú recibas hoy, que estés sentado en ese lugar sobrio con este mensaje, con esta esperanza, es un mensaje de Dios. Una bendición de Dios, un milagro. Aquellos leprosos no habían hecho nada para recibir aquellas bendiciones, pero vieron que tenían la necesidad de compartir esa bendición y dijeron: no estamos haciendo, ¿qué cosa? Bien. Y dejaron de ser leprosos sin esperanza a convertirse en leprosos con esperanza. A convertirse de leprosos muertos a leprosos vivos. Y ese gozo que tenían dentro, esas bendiciones que recibieron, esa comida de abundancia, le hizo a aquellos leprosos salir corriendo hacia el palacio. Pero en la cultura de aquellos tiempos, en la ciudad, precisamente por eso es que ellos estaban fuera. No, los leprosos no se podían acercar a las personas porque se contagiaban. Y me llama muchísimo la atención que la historia bíblica dice que aquellos leprosos regresaron, y me imagino que la vestimenta, por supuesto, según la descripción bíblica, con vestiduras diferentes. No sé si habrán sobornado a los de la guardia de la ciudad y tienen que haber estado lo suficientemente cerca como para decirle: oigan, corran, que hemos encontrado una gran bendición. Querido, este evangelio, este mensaje, como dije hace un momento, la Biblia lo compara con una perla de gran precio, con un tesoro en vasijas de barro, donde aunque la tarjeta de crédito es importante, no es lo más importante, porque este evangelio es más importante. Donde el carro es importante, pero queda en un segundo plano cuando lo comparamos con la bendición del tesoro de la patria celestial. Y hermano, fíjense que nosotros, para quedarnos cortos, ahorita estábamos contando las bendiciones. Somos gente bendecida, que qué cosa es comparada con la esperanza de la vida eterna, con alguien que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que por lo que nosotros, la gente hoy en día se fajan, que es por el oro, por el dinero. Dice la palabra de Dios que el oro en la patria celestial van a ser calles va a ser el asfalto de las calles. Las puertas de piedras preciosas. ¿Qué sentido, qué valor tienen en este mundo las cosas materiales cuando tenemos el mayor tesoro que se llama Cristo Jesús? El aire acondicionado del cielo va a estar mejor que este, y este está bueno. Sin seguro médico. Hermano, yo creo eso porque la palabra de Dios lo dice. Yo no sé si tú has venido aquí con alguna duda con relación a esto, o alguien de los que nos está escuchando. Dios es real, este mundo va a terminar, Cristo va a venir, y el mayor tesoro se llama Cristo y su palabra.
Y a veces no hacemos bien con este evangelio callárnoslos o esconderlo como aquellos leprosos. Y yo sé que quizás tú estás compartiendo el evangelio, pero no sé si tú has entendido la necesidad que tenemos de hacerlo de una manera más urgente. Llegamos a la iglesia anterior a la que trabajé, en Tronca Herradura. Aquí tengo miembros de allá. Y el pastor anterior había tenido algunos planes para la iglesia, pero el pastor le llegó el tiempo de su cambio, su traslado. Y entre los planes que el pastor tenía era que aquel pueblo en Tronca Herradura conociera de que los tesoros del cielo eran también para ellos. Y entre las cosas que el pastor tenía era hacer una guardería, o sea, un daycare para la iglesia. Y le dijimos a la iglesia, miren, las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, se hizo una construcción ahí en Cuba de 3 plantas, un milagro de Dios, en luchas con el gobierno, pero el Dios que tenemos, hermano, está por encima de todos los gobiernos y todas las cosas. Y le dijimos a la iglesia, miren, las bondades que Dios nos ha dado es para compartir, las bendiciones que Dios nos ha dado es para compartirlas de cosas que son eternas. Y todo esto material es un medio para que la gente conozca a Cristo. Y continuamos con el proyecto de daycare. Y a los 15 días, Juan Emilio, teníamos el gobierno de la ciudad diciendo que la iglesia no podía adoctrinar de una manera con un mensaje religioso a los niños de la ciudad. Oramos, lo cerramos y a los 15 días lo volvimos a abrir. No podían ser todos los del pueblo, pero muchos niños del pueblo llegaron. Días después llegaron unos hermanos americanos y nos dijeron, ¿les gustaría abrir un proyecto de agua purificada para aquí, para la comunidad gratis? Pueblo donde había una situación con el agua terrible, se compraba. Los hermanos me dijeron, pastor, eso aquí no va a funcionar. Porque el agua aquí hay que comprarla en pipa, no hay presupuesto. ¿Con qué lo vamos a pagar? Dije, familia, el Dios que tenemos es el Dios del oro, la plata, la riqueza que el evangelio tiene es tremenda. ¿Cómo vamos a detenernos? Abrimos el sistema de agua purificada. Los hermanos que no eran de la iglesia aportaban con sus donaciones. Hasta el día de hoy se mantiene el agua purificada en ese pueblo. Los gobiernos no se meten en eso. A los pocos tiempos dijimos, todavía las bendiciones que tenemos son muchas para compartir. Y había un grupo de ancianitos de la ciudad que los domingos el gobierno no le daba comida y decidimos abrir un comedor para esos ancianitos los domingos y le llamábamos Maná del Cielo, que hasta el día de hoy, hermano, empezó a aparecer en un país como Cuba, que no hay nada supuestamente bloqueado o embargado, el arroz, los frijoles, los diferentes alimentos, y creo que hasta el día de hoy se mantiene Maná del Cielo. Pero qué pastor, qué gracia, qué interés con eso, hermano, sencillo. Resultado de las bendiciones, de las bondades, de aquella cosa grande que Dios había dado a su iglesia. Recuerdo dentro de tantos testimonios que había un señor que era el director de la escuela de Juan Emilio, de apellido Valdivia, un hombre ateo. Un hombre que en un momento me dijo, pastor, yo quiero creer en Dios, pero mi formación marxista, mi formación atea no me lo permite. Ore por mí, yo necesito de Dios. Un leproso con mucha filosofía, un conocimiento, una personalidad del pueblo, de influencia. Le agarró un cáncer en uno de sus riñones. Murió. Pero antes de morir en el lecho de muerto, mandó a buscar al pastor para que orara por él, su esposa. Y cuando fuimos a despedir el duelo, las personas del gobierno que le representaban a él dieron 3 palabras. Pero la familia quería que el pastor de la iglesia fuera quien dijera las últimas palabras. Y recuerdo que comencé el discurso de despedida de duelo de esta manera. Dijo José Martí que cuando el deber de la vida se ha cumplido, la muerte no es verdad. Pero dijo uno mucho mayor
Cristo Jesús, yo soy la resurrección, el camino, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en medio de toda aquella gente con sus creencias y sus cosas, dimos un mensaje a todo aquel pueblo. Ahí había gente atea del partido, de diferentes lugares, hermano. Y Cristo se manifestó al punto que cuando terminamos, dice uno de los funcionarios importantes del pueblo: ven acá, y de cuándo para acá Valdivia perteneció a la iglesia adventista del séptimo día. Yo no sabía que él pertenecía. Y aquellas bendiciones materiales y todos aquellos recursos que Dios había dado a aquella iglesia, lo pudimos convertir en almas y recursos de lo que verdaderamente tiene valor. Y es almas para el reino de los cielos. Y yo no sé si yo estoy hablando aquí en esta tarde de sábado para alguien que tiene muchos recursos o para alguien que tiene poco, pero aún así, tengas mucho o poco materialmente, tú eres rico en el nombre de Cristo Jesús y necesitas compartir tu riqueza, que vas más allá de lo material. Y dice la palabra de Dios que aquellos leprosos fueron, anunciaron a la casa del rey. De la casa del rey, entonces empezaron a anunciar, empezaron algunos incrédulos, porque cuando hay conversión, la gente dice: ¿será verdad? Sí, es verdad. Porque hay poder en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hermano, tú eres millonario. Tienes a Cristo. Y a veces incluso, para ser sincero, gastamos más de lo que debemos y nosotros mismos nos metemos en problemas. Pero somos millonarios en Cristo Jesús. Y finalmente usted va a leer la historia cuando llegue a casa, porque el tiempo ha corrido. Dice que la gente de la ciudad salieron. Había un príncipe ahí que había dudado, incrédulo. Ese es el final de los que no creen. Dice que Eliseo le había dicho: vas a ver la bendición o vas a escuchar, pero no vas a poder disfrutar. El pueblo lo atropelló. Ahí está en la palabra de Dios. Léase la historia, capítulo 6 y 7 del libro de Segundo de Reyes. El pueblo lo atropelló. Quien no decida unirse y poner esta bendición en las manos de Cristo, y para que sea convertida en una bendición, posiblemente no disfrutes de las bendiciones. Pero el Señor quiere darte muchas bendiciones. Hermano, el evangelio va a ser predicado contigo o conmigo o sin ti. Pero mejor sería que fuera con nosotros, porque es un privilegio. Este gozo, estas bendiciones que Dios nos ha dado, necesitamos compartir. Dice que aquella ciudad entró, disfrutó, y decirles algo: en esta ciudad de boca de ratón hay pueblo de Dios que está muriendo. No sé si estoy hablando para alguien que tiene algún familiar que necesita que Jesús entre a su vida y encuentre el mayor tesoro. No sé si estoy hablando para alguien que en el trabajo, alguien que tiene a alguien que está muriendo y que necesita de Cristo Jesús. Órale, Señor, y dile que te muestre. No sé si estoy hablando para alguien que está sintiendo que en la comunidad hay gente drogadicto. Me llamó muchísimo la atención en Fort Lauderdale. Hay un muchacho que voy a su proyecto y me dice ese muchacho: todos los que ves aquí eran drogadictos. Y todos son un testimonio de lo que Cristo puede hacer en su vida. Pero me impresiona más cuando él me dice: yo soy el pastor. ¿Y a qué escuela fui? Te dice: yo también era un drogadicto. Y tienen una comunidad, hermanos, allí tremenda. Leprosos que encontraron la bendición. No olvides que tú eres un leproso y yo soy un leproso, pero un leproso bendecido en Cristo Jesús. Y si hemos encontrado la bendición, salgamos corriendo a este lugar a compartirla, porque Cristo vive y reina en cada una de nuestras vidas. Y la bendición no es para nosotros. No se vale, hermanos, estar sentado en un asiento cómodo, con un aire acondicionado rico, con esta esperanza, mientras hay otros leprosos que están muriendo sin vida. Necesitamos decirle a la gente que Cristo vive, que Cristo reina, que hay esperanza, que hay algo más después de este mundo de dolor, de esta cosa material. Y compartamos y transmitamos esta energía a la gente que necesita de Cristo Jesús, que están muriendo, queridos. Pongamos nuestros recursos al servicio del Señor. Y termino con esta historia. Estábamos en Ciudad de México. Ciudad de México suele ser fría. Tuvimos 7 meses ahí. Y un día me invitan a tener una campaña a la iglesia donde asistíamos. Pero me llamaba muchísimo la atención que a la entrada de la puerta
había un jovencito de apenas 22 años llamado Carlitos, que vivía con unos cuantos harapos, drogado, comiendo de lo que apareciera, y muchas veces salía del culto después de dar un sermón y se acercaba a mi esposa y a mí, me decía y nos decía: por favor, deme dinero. Y los hermanos me decían: pastor, no le dé dinero, porque lo quiere ¿para qué? ¿Para drogarse? ¿Para qué quieres el dinero? Imagínense preguntarle, un drogadito, un vicioso siempre le dice: para comer. No le va a decir que lo quiere para drogarse. Ok, ¿tú quieres para comer? Salíamos a la taquería más cerca y le dábamos de comer. Y así fueron pasando algunas semanas. Pero, hermano, en mi mente yo decía: ¿cómo pudiera ayudar a este muchacho yo y darle algo más que un bien temporal, que algo pasajero, que llenar un estómago? Señor, ayúdame para poderle transmitir esta bendición, este tesoro que es el mensaje de salvación. Haz un milagro que solamente tú puedes hacer en la vida de este muchacho. Y así oramos y yo decía: Señor, sorpréndeme un día. Y vi una campaña y le dije: Carlitos, yo tengo algo para ti más importante que la comida. Quiero hacer un contrato. Y lo manipulé, hermanos. Siempre que la manipulación sea con bienes espirituales. Bueno, le dije: yo te voy a dar hoy de comida. Te voy a dar dinero, fíjate. Nunca te he dado dinero. Te voy a dar 50 pesos mexicanos si el próximo sábado tú vas conmigo a la campaña. No tengo ropa, tengo mal olor. No importa, Cristo te acepta como eres. Un leproso, necesitado de la riqueza espiritual. Y hermano, llegó el sábado y para sorpresa mía, allí estaba Carlitos, medio escurridizo, en la parte de atrás del asiento. Y el Espíritu Santo lo agarró. Lo agarró el mayor tesoro. Y el próximo domingo en la noche, ahí estaba Carlitos. Los hermanos estaban contentos, eufóricos. Seguía viviendo allí un frío, hermano, en la Ciudad de México, y vivía así en la calle. No sé cómo podía soportar el frío. Un día conversando con él le digo: Carlito, ¿y tu familia? Dice: mi papá me botó de la casa porque por lo que usted sabe, por la droga. No quiere saber de mí, mi familia. Vivo, me sostengo por los mandados que me piden hacer para llevar a otras personas la droga, y de ahí yo como y de ahí yo también consumo. Delgado. Llegó el domingo, llegó el lunes, el martes, pero el miércoles Carlito no llegó. Los hermanos lo fueron a buscar y hermano estaba endrogado totalmente. Endrogado. Casi lo obliga. Un hermano dice: yo quiero que tú entres porque yo estaba igual que tú y he encontrado esta bendición, y casi lo fuercen. Hermano, no lo fuercen. En ese estado que están, a uno le entra un poco de desánimo cuando uno piensa que el Espíritu Santo está haciendo algo, que las riquezas están entrando a la vida de la persona. Pero el jueves llegó Carlito. Y el viernes en la noche me dice Carlito: pastor, le tengo una sorpresa. He decidido abrazar el mayor tesoro que se llama Cristo Jesús y yo quiero bautizarme. Hermano, ¿usted bautizaría a un drogadicto de la noche a la mañana? Los hermanos comenzaron a decir: el pastor, usted va a ver que finalmente él va a volver al vicio de la droga. Eso es por gusto. Yo le decía: yo creo en el poder de Dios. Yo creo en el poder de Cristo. Yo creo en las riquezas celestiales y lo que Dios puede hacer por una persona. Y los hermanos, quizás por pena, no sé, pero sábado a la mañana le dimos un buen baño y le bautizamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Fue una emoción tremenda para la iglesia. Próximo miércoles, cuando salimos a buscar a Carlito para que llegara a la iglesia, allí estaba siempre, él vivía. Adivinen qué. Allí estaba endrogado de nuevo. Me enseñó un pomito así que tenía aquí, que solamente con olerlo así, me dice: Dios, no, mío, yo no puedo. Yo sí, eso de lejos, yo nunca he probado eso.
Es lo que tengo para... No. Dámelo, Carlito. No puedo, no te lo puedo dar. Carlito, vamos a orar. Jesús tiene poder para desarraigar ese vicio de tu vida. Jesús tiene poder para levantarte. Y el próximo sábado, ahí estaba Carlito nuevamente en la iglesia luchando. A media semana llegó nuestra salida legal a este país. Gracias a Dios, otra historia, un milagro de Dios. Me le acerco a Carlito y le digo: Carlito, quiero decirte algo. Tenemos que irnos. Familia tiene que retirarse. Y me dice con lágrimas en sus ojos: yo sabía que ustedes un día se iban a ir. Y ahora yo, ¿con quién me quedo? ¿Quién me apoya? Y el Carlito, no estás solo. Jesús está a tu lado. Y ha llegado el momento de tú salir andando solo y echar adelante con tu fe. Y cuando llegamos el último sábado que íbamos a estar en México, que llegamos a la iglesia, Carlito no estaba. Y cuando le preguntamos a los hermanos, qué sorpresa, hermanos. Carlito estaba en otra iglesia y su familia lo había recibido nuevamente en el seno del hogar. Las riquezas que nosotros tenemos, hermanos, son mucho más que aquellas cosas temporales. Y el gozo que Dios te ha dado y la bendición no es para quedártelo, es para compartirlo. Apocalipsis 14, 7 y 8. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de toda tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El mundo está por ser iluminado por la luz del evangelio, y las riquezas que hemos tenido necesitamos, hermanos, compartirlas en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que estamos en un país materializado, yo sé que estamos en circunstancias diferentes, pero Dios va a hacer y puede hacer un milagro, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, porque las riquezas que ha dado a sus hijos son para compartirlas. Alguien quiere decirle: Señor, yo quiero compartir esta riqueza del evangelio, esta bendición con cualquier persona que esté a mi lado, a mi alrededor. Alguien quiere hacer algún plan, y si lo estás haciendo, hermano, alguien quiere confirmar su fe al salir y compartir este mensaje. ¿Alguien quiere decirle eso al Señor, hermano? Gloria a Dios. Dios te bendiga. Eres rico, eres millonario, aprécialo, pero no olvides que eres un leproso bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Señor, aquí está tu iglesia de Boca de Ratón. La pongo en tus manos. Has dado mucha riqueza a esta iglesia de todo tipo, pero la mayor de ellas es que Cristo es el centro de su vida. Que ya sea de una manera individual o como congregación, como iglesia organizada, podamos aunar los esfuerzos para seguir compartiendo la perla de gran precio. Que no nos acomodemos, Señor. Que salgamos a decirle a otros cuán grandes cosas Cristo ha hecho en nuestras vidas. Que hay bálsamo en Galaad. Que hay tesoros en los cielos. Y que hay paz en el corazón de aquellos que aceptan a Cristo Jesús en sus vidas. Bendice al pastor acá, a sus líderes, a todos, Señor. Y que nosotros seamos parte del cumplimiento de la misión. Para así, Señor, verte venir en las nubes de los cielos. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos, y Señor les guarde.